Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la actriz Betty Monroe, el día de ayer habló con los medios de comunicación, arranca con nueva obra de teatro y comentó también sobre el percance que sufrió precisamente hace un par de semanas en donde lamentablemente fue asaltada. ¿Quién sabe exactamente qué se vivió en torno a esta conferencia de prensa y qué dijo Betty Monroe? ¡Chequen esto! Matrimonios vemos de atrás ni sabemos es el título de la puesta en escena que protagonizan Betty Monroe, Aleida Núñez, Gaby Carrillo, Luis Felipe Tobar, Mauricio Barcelata y Rafael Mercadante, misma que se estrenará el 24 de octubre en el Teatro Enrique Elizalde. Durante la conferencia de prensa se le preguntó a Betty Monroe sobre el reciente secuestro express que sufrió y la actriz a la defensiva así contestó. No puedo hablar nada de eso. Absolutamente nada. Si me preguntan, voy a ser grosera, se los digo de una vez. Nunca lo he sido. Entonces, les voy a pedir que por respeto no me pregunten nada del tema, porque voy a ser sumamente grosera. Que estoy bien, que mi familia está bien, que hay un proceso y que estoy muy feliz de que estoy trabajando. Por su parte, Aleida Núñez confesó que recién llegó a México procedente de Guadalajara, también fue secuestrada por un taxista. El chofer que iba manejando estaba alcoholizado, drogadicto y me llevó por diferentes calles y yo vivía una angustia porque él me iba hablando fuerte, me iba diciendo cosas terribles, me quitó mi bolsa con todas mis pertenencias, mi celular, todo. Y de repente me llevó hasta el Estadio Azteca y cuando llegamos al Estadio Azteca siempre se iba como pasando los semáforos, no respetaba nada, ¿no? Era como angustiante el momento. Cuando llegamos al Estadio Azteca me logro bajar, yo quito los seguros, me logro bajar. Y Mauricio Barcelata y Rafael Mercadante compartieron cómo es que ellos han aprendido a vivir con la delincuencia. Estar cambiando rutas, pero no es vivir en paranoia, es vivir alerta de la vida que creo es como siempre hemos necesitado vivir para aprender a vivir. A mí me han asaltado en México, en Guadalajara, en Monterrey, pero como dice Mau, tienes que seguir adelante. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. También el día de ayer se ofreció conferencia de prensa para hablar precisamente de la obra de teatro que estrena Niurka Marcos. Ahí de manera muy simpática y muy desinhibida platicó con los medios de comunicación. ¿Quieren saber exactamente qué dijo? ¡Chequen esto! Una vez más, Niurka causó polémica durante la conferencia de prensa de la puesta en escena La Cenicienta, pues sin pudor alguno se bajó la parte alta de su vestido, dejando al descubierto sus senos, con el pretexto de mostrar a la prensa el sexy vestuario que usará dentro de la obra, dejando a propios y extraños con la boca abierta. Sin embargo, la actriz confesó qué es lo que nunca mostraría de su cuerpo. Realmente ni siquiera fue idea mía. Hacemos una familia tan padre, nos divertimos tanto cuando llegamos a los camerinos, ustedes saben de lo que estamos hablando, que ya nuestra reacción es automática. Cuando yo vi entrar al otro con el brasier, yo me cagué de la risa porque ya sabía que me iban a echar, ¿verdad? Entonces me tocaba seguirlos. Y eso es hermoso porque son regalos para ustedes. Y para mí es demasiado importante que ustedes se lleven el plus, lo que marca la diferencia. Nunca enseñaría así mis piernas totalmente abiertas. La cubana así reaccionó cuando se le preguntó sobre la participación de su hijo Emilio en La Voz México, en donde no fue elegido por ninguno de los coaches para formar parte de su equipo. Creo que Emilio lo tomó como una disciplina, no experiencia, creo que lo tomó como una disciplina. Su papi le dio una orden y como todas las que le da, él las respeta. Yo le digo al productor, sabes perfectamente que tus jueces tienen aquí un chícharo que tú le das la orden si quieres que se volteen o no. Entonces tomaste la decisión de que humillaran a un niño de 15 años y no volteándose tus 4 jueces. Y creo que lo único que hiciste fue ponerte en evidencia abusiva de un menor de edad. 21 Noticias, Berenice Ortiz. El actor Aarón Díaz se encuentra de visita en nuestro país. Él actualmente sigue radicando con su esposa allá en la ciudad de Miami. Sin embargo, vino a presentar su nueva fragancia.
quieren saber exactamente qué nos dijo y de qué manera sigue manteniendo la llama del amor muy viva, chequen esto. Aaron Díaz se encuentra de visita en México para promocionar su nueva fragancia, con la cual se siente un hombre más cool, además de confesar que al ponérsela vuelve loca a su esposa Lola Ponce. Y me comentaron que esta está gustando más aún que la primera, que fue un suceso. Entonces estoy feliz por eso. Yo vivo en Miami, entonces el agua, siempre. Me encantan los deportes, más los deportes acuáticos. Entonces cada oportunidad que tengo estoy en eso. Y esto definitivamente cabe dentro de mi lifestyle, porque me voy a la playa, tengo ahí la maleta, me pongo, ya llego a la casa y Lola me dice, ay, mi amor, ¿de dónde vienes? Del spa. El actor dijo que le gustaría volver a trabajar en México y traer a nuestro país a su familia. También hice una película el año pasado que se estrena a principios de... hice una película hace unos meses que se estrena a principios del próximo año. Es una comedia de Panteleón, la segunda parte de No Manches Frida. Con Martita Higareda y Omar Chaparro y todos los chavos que están tremendos y divertidos. Sí, seguro. No nada más yo. Lola está haciendo cosas increíbles con... No les voy a decir todavía, pero me muero por decirles porque es algo muy grande. Con la música, que la música de hoy... Yo soy joven, pero híjole, la música de hoy está terrible. Terrible. Perdonen que lo diga, jóvenes, pero... hay que escuchar un poquito cosas más de calidad, porque hay sus excepciones obviamente, pero lo que amo de Lola es que la música que ella hace es música del alma, es música que le llega a cualquiera, inclusive a los jóvenes que están en otro mundo en ese momento, porque es música que te llega al corazón, son baladas y son cosas hermosas. Tarde o temprano vamos a hacer algo acá, muero por hacer algo acá, por supuesto, nada más que tiene que ser la cosa correcta, ¿no? 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos, Alejandra, y más adelante más espectáculos. Gracias, Marco. Te vemos más adelante.